Hoy existe uno de los programas de televisión que se ha convertido en un fenómeno global. Millones de personas esperan ansiosamente quién será el siguiente cantante eliminado en la búsqueda de talentos musicales. Ese programa está siendo difundido en varios idiomas. Ese programa en español, subtitulado o traducido, se llama Ídolo Americano. Y algunos lo llaman un nuevo concepto de entretenimiento. Y prácticamente no hay edad, prácticamente cualquiera puede ser un buscador de fama y cualquiera puede llegar a la fama. Pero no es nuevo. En los años 70 también existió un programa estrambólico de cazatalentos. En los años 80 también se buscaba una estrella. Bueno, lo cierto es que en el mundo siempre van a haber programas de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque siempre van a haber personas que van a buscar a alguien desconocido y lo van a hacer famoso. Y siempre habrán personas que quieren ser famosas, que quieren brillar como una estrella, que quieren alcanzar la fama, la fortuna. Sin embargo, los sueños y la fortuna no son el objetivo central en la búsqueda de lo que es verdaderamente eterno. Todos sabemos que aquellos que una vez alcanzaron la fama y la fortuna fue algo pasajero. Todos sabemos que aquellas personas que dedicaron sus vidas a vivir para sí mismos y encontraron el aplauso de muchos que alababan ese sentido de búsqueda egoísta, ya no son recordados, ya no valen nada, ya no sirven para nada. Pasó su temporada y otros los van reemplazando. Son pasajeros y no son indispensables. Siempre habrá alguno mejor que el otro. Siempre se encontrarán en un mundo de competitividad y serán superados. Eso es lo que siempre ocurre en el mundo y eso es lo que siempre vamos a encontrar. Pero con respecto a nosotros, al cristianismo que profesamos y lo que somos como cristianos, no estamos en un programa de televisión en el cual participamos para que se nos encuentre como famosos, se nos premie la fama, se nos aplauda en alabanza. No estamos en un programa de televisión, no somos parte de un show al que Dios estaría siendo el juez que nos calificaría para lanzarnos al estrellato. No somos nada de eso, hermanos. Somos seguidores de Jesús que se nos llamó a negarnos a nosotros mismos en el instante en que dijimos que queríamos la salvación. El que no quiere la salvación, pues como Jesús dijo, que pierda su vida, pues. Pero en el momento en que dijimos nosotros, sí quiero un alma salvada, sí deseo la vida eterna, la quiero. Quiero una nueva vida. Quiero ser parte de un reino como el de Dios. Quiero la vida de Jesús, sí lo quiero. En ese instante teníamos que negarnos a nosotros mismos y de ahí en adelante estar haciéndolo todo el tiempo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mientras que este programa de televisión promueve la promoción, el evangelio promueve la ¿qué? La negación.
Así que si estamos en Cristo, si somos salvos, si tenemos una vida distinta con la que nacimos en este mundo, si tenemos la vida de Dios, si tenemos salvación en Cristo, entonces no podemos vivir en este mundo como si el mundo fuera una pantalla gigante donde la vida se trata de mi propio show, de protagonismo, de anhelos realizados, de sueños cumplidos, de fama, de alcance personal. No, no, hermanos, morimos a eso, y tal como Jesús lo dijo, para que haya un fruto, una semilla tiene que ser sembrada, pero esa semilla tiene que morir. Y Jesús dijo eso es lo que Él iba a hacer. Para Él dar muchos frutos, lo cual seríamos nosotros, frutos de pecadores salvados, Él tuvo que morir como una semilla. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. La salvación nos pone en el plano de un nuevo terreno espiritual, donde nosotros, cada uno de nosotros, ha sido sembrado por Dios para dar fruto, pero en ese proceso hay que morir, tenemos que morir a nosotros mismos, morir a nuestros propios deseos, a nuestros propios proyectos, a nuestros propios anhelos, a nuestros propios sueños. Ahora, eso no quiere decir dejar de existir, sino más bien aprender a vivir con nuevos proyectos, nuevos anhelos, nuevos sueños, nuevos propósitos, nuevas metas, nuevos deseos, y estos no pueden ser nuevos ni mejores si no son aquellos que compartimos con Dios. Entonces nuestra vida cristiana no es una autopromoción, sino una autonegación. ¿Para qué, hermanos? Para el servicio a Dios. Servir a Dios, servir a Jesucristo, servir a la iglesia, servir en su reino. Dios de ninguna manera nos está llamando a una búsqueda de autorrealización, sino de autonegación. Él quiere corazones que estén disponibles para realizar su obra en el mundo. Dios no está entonces buscando talentos, no está buscando talentos, está buscando siervos, está buscando corazones entregados a Él. Está buscando a aquellos a quienes Él mismo salvó para que estén disponibles al servicio. Está buscando personas en quien ser glorificado. Esa es la cuestión. Así que olvídense, hermano. Olvídense. Dios no nos tiene en el show de la vida. No nos tiene para eso. Nos tiene salvados para el servicio. De modo que tenemos que aprender a renunciar a nosotros mismos y tenemos que aprender a agendar de otra forma nuestra vida, a tener un nuevo cronograma, una nueva planificación de vida, a poner en orden las cosas como Dios quiere que las ordenemos, para poder entonces encauzar todo lo que somos y lo que tenemos, de lo que nos podemos valer, la vida misma, para aquello para lo cual fuimos salvados, las buenas obras, la experiencia de una nueva vida, la cual nunca será posible que nosotros tengamos la vida de Jesús, ni como una posesión, y mucho menos como una realidad experimentada, si no estamos todos los días recordando que la vida eterna en Jesucristo es un asunto donde ganamos si hemos perdido. Perdemos para ganar, y lo que perdemos es la autopromoción y lo que ganamos es lo que Jesús nos da. Hay que servir, fuimos salvados para servir, y el servicio es parte de la vida salvada de un creyente. Acuérdense que Jesús, hermanos, vino proclamando que Él no vino a ser servido, sino a servir. Él pudo haber destacado que Él vino para amar, porque Él amó a los pecadores, pero Él no dijo eso. Él declaró y afirmó y predicó y modeló y encarnó y llevó a cabo el servicio como su principal modo de expresar su misión de vida aquí. Servir, hermanos, servir.
Y esa es la grandeza que nos corresponde a nosotros. Ninguno de nosotros puede ser más grande que Jesús. Ninguno de nosotros puede presumir que puede ser más grande que Jesús y presumir que lleva una mejor vida que Jesús delante de Dios si no nos parecemos a Él ni siquiera en el servicio. Ni siquiera en el servicio. Entonces tenemos que corregir nuestra visión de la vida y el ordenamiento de nuestra vida y los anhelos de nuestra vida y los proyectos de nuestra vida y darnos cuenta que si la vida pasa tan rápido, si el tiempo es tan limitado, entonces recordar en la etapa de vida que se encuentre, entregarnos al Creador, quien es también nuestro Señor. ¿Verdad? Acordarnos de nuestro Señor en los días de nuestra juventud, antes de que vengan los días malos en los cuales digamos, no tengo en ellos contentamiento, ni siquiera puedo servir. Entonces, hermanos, esa es la misión que tenemos. La misión de Jesús no ha parado. Lo primero que los discípulos de Jesús aprendieron a hacer en sus vidas, nuevas vidas, es servir. Obviamente eso no fue fácil para ellos. Estando con Jesús, Jesús tenía que pulir, tenía que amonestar, tenía que reprender, porque todavía tenían arraigado en sí mismo lo contrario a servir. Entonces nuestra verdadera grandeza es la grandeza de Jesús. Servir, hermano. Ahora, visualicen una vida de servicio como la que Jesús tuvo y entonces podemos decir nuestra vida está realizada. Nuestra vida está realizada. Bien, hemos estado considerando desde el domingo pasado este nuevo mensaje del Señor hablando de nuestras vidas. Ese mensaje titulado Ministrando su vida al servicio del Señor. De acuerdo a 1 Pedro capítulo 4, verso 10 al 11. Esta semana, hoy lo retomamos, el domingo pasado cubrimos una parte. Vino a ser entonces una primera parte de esta serie, donde estamos tratando precisamente con este alto llamado que tenemos al servicio. Y se trata de nuestra mayordomía, la vida nuestra vista a través de la mayordomía cristiana. Y en este caso tiene que ver con, ¿qué cosa, hermanos? La responsabilidad de servir. En 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 al 11, estamos aprendiendo allí que ustedes y yo, cada uno de nosotros es hecho responsable de servir al Señor usando su don espiritual. Eso es lo que aprendemos en este pasaje, al cual vamos a leer de nuevo, ubicarnos otra vez y concluir con lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas a través de su palabra. Al aprender esta responsabilidad, al darnos cuenta del servicio al Señor como una responsabilidad, usando el don espiritual en cada uno de nosotros, lo que deberíamos perseguir, lo que debemos tener en cuenta para aplicar es vivir sirviendo como un fiel mayordomo del Señor. Saber qué hacer, saber cómo hacerlo, saber cómo cumplirlo y hacerlo. Un fiel mayordomo del Señor. Un fiel mayordomo del Señor. Muy bien, quiero que entonces se unan conmigo para abrir la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 4 y vamos a leer versículos del 1 al 11. Tal como ya hemos leído, volvamos a leerlo. Entonces dice así la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, en su humanidad, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, en esta fragilidad, en esta condición meramente natural y humana, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y aquí señala el desperdicio de una vida, pero recuerden que podemos desperdiciar la vida en cosas aún buenas, aunque aquí el apóstol Pedro señala cosas perversas, ¿no? Pero aún en cosas, entre comillas, buenas podemos desperdiciar la vida. A ellos, le dice el apóstol Pedro, era propio de ellos, bajo ese mundo influenciado por el desenfreno, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, o sea, con los otros gentiles, solo que incrédulos gentiles. No corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, o sea, a los que ya murieron, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Verso 10 y 11. Nuestro texto de exposición. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo en esos dos últimos versículos que acabamos de leer dentro de este pasaje, hermanos? Es que somos responsables de servir al Señor usando el don espiritual. Somos responsables de servir al Señor usando el don espiritual. ¿Y cómo es que el apóstol Pedro llega a decir esto? Llega a decir esto en virtud de que aquellos hermanos en el primer siglo estaban pasándola muy mal, estaban siendo desconocidos por el mundo en el que vivían, peor aún, despreciados por el mundo en que vivían, maltratados por la gente, odiados. Dios los había sometido a diferentes pruebas para probar el corazón de fe de ellos en el Señor, como leemos desde el capítulo 1 en adelante, y una de las principales situaciones que eran una tremenda lucha y una preocupación pastoral para el apóstol Pedro era que los cristianos no estuvieran sujetos a la voluntad soberana de Dios y por lo tanto hubiera un corazón rebelde a la voluntad de Dios en cuanto a estas circunstancias. Entonces, entre algunas cosas preocupantes para el apóstol Pedro, es que aquellos hermanos pusiesen como pretexto el no querer obedecer a Dios, el no cumplir con los deberes y asignaciones espirituales que Dios ha dado, como por ejemplo sobresalir en este mundo en el que tenemos aflicción, sobresalir como un cristiano, con buenas obras, mostrar al mundo las buenas obras, ser luz, ser sal. Una de las cosas era que el pretexto para no hacerlo es que estoy sufriendo, es que estoy mal, es que no estoy cómodo, es que las cosas no están bien, es que no me están saliendo bien, es que no son las mejores condiciones. Entonces dice el apóstol Pedro, no es posible, no es aceptable. Ningún cristiano puede descontinuarse de sus deberes y sus responsabilidades. Entonces, antes de terminar la carta, el apóstol Pedro les dice, en vista de lo que están pasando, es decir, en vista del padecimiento que están teniendo, tomen en cuenta que ese padecimiento un día va a acabar. ¿Cómo va a acabar? Con su muerte. Y una vez que mueran, se acabó el padecimiento, se acabó todo, se acabó incluso el pecado en sí, toda su malignidad y su influencia y sus efectos, se acabó. Pero mientras tanto, y aquí es donde viene el apóstol Pedro, mientras tanto, que ese tiempo llega, ¿qué? ¿Cómo hay que vivir? Bueno, entonces él dice, hay que vivir
bajo la continua responsabilidad de saber que delante de Dios, verticalmente, tengo que mantenerme velando y orando. Es decir, en vez de descuidar mi relación con Dios, tengo que mantenerla bajo cuidado, y en vez de descuidar mi relación con el prójimo, tengo que mantenerla bajo cuidado. No tengo que desocuparme, no se me permite la desocupación, sino al contrario, con mucha más intensidad se nos recuerda a los cristianos que independientemente de nuestras circunstancias y condiciones de vida, por peores que sean, seguimos siendo responsables de deberes delante de Dios, deberes espirituales. Entre ellos el apóstol Pedro les dijo a ellos cuáles serían las cosas que tenían que estar ocupándose dentro de su contexto, en su momento, con los hermanos con los que estaban, con su comunidad, con su ambiente, con su mundo, y estaban estas cuestiones. Entonces, en vez de alejarse de Dios, en vez de murmurar, en vez de rebelarse contra Dios, en vez de amargarse, en vez de buscar auxilio fuera de Dios, oren, manténgase orando, velen, como dice, y se lo recuerda a ellos aquí, ¿se acuerdan? Verso 7, se sobrios, no pierdan el control, no se entreguen a la ¿cómo se llama?, la desesperación, no se entreguen a ninguna ¿cómo se llama?, a un descontrol, no se entreguen a nada que los impulse el momento de la desesperación o de la circunstancia, y por otra parte, no sean insensibles hacia los demás, vean a los demás como necesitados, no solamente ustedes. Alguien ha dicho por ahí que una de las mejores antídotos para cualquier tipo de males emocionales, sentimentales y espirituales en un creyente es que deje de ocuparse solo en sí mismo, que salga de sí mismo y que encuentre a otros a quien servir. Y yo creo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y todos los demás, desde Jesús hasta todos ellos, aprendieron a comprobar que es un antídoto eficaz, porque por ejemplo el apóstol Pablo en prisión sabía cómo seguir adelante con gozo y fuerte a pesar de su privación de libertad, sirviendo a otros, siempre preocupado por servir a otros. Jesús, por otra parte, se mantuvo, como dice la carta a los Hebreos, se mantuvo con valentía, con entrega, con devoción a la misión encomendada por el Padre, porque tenía el gozo puesto delante de él, y entre ese gozo estaba la aprobación del Padre y el gozo de servir a aquellos por los cuales él vino a dar su vida. Así que, hermanos, yo creo que esta fórmula que el apóstol Pedro utiliza aquí es la que debemos nosotros aplicar a nuestra vida. Tenemos que utilizar esta fórmula para mejorar nuestra vida cuando estemos en peores condiciones. Entre más nos centramos en nosotros mismos, más nos hundimos. Los problemas y las adversidades y las dificultades son como la arena movediza. Son como la arena movediza. Entre más pataleamos y entre más desesperadamente buscamos salvarnos, ¿qué creen que pasa? Más nos hundimos. En cambio, si aceptamos lo que Dios dice que hagamos a pesar de la adversidad, no estaremos en arena movediza, a pesar de un terreno bastante, ¿cómo se llama?, un terreno bastante irregular para nosotros, incómodo, pero pensando en servir a otros será un buen antídoto para poder superar mejor las dificultades y cumplir la voluntad de Dios. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, servir al Señor, el cumplimiento de los deberes no se deben descontinuar solo porque no nos encontramos en las mejores condiciones en las que queramos estar. El cristiano ha sido dotado y capacitado espiritualmente para elevarse por encima de las adversidades y circunstancias, de modo que no hay excusa y pretexto para que él no pueda ser útil al Señor, ¿verdad? Y cumplir con sus deberes. Muy bien, dijimos aquí que en este pasaje, en este texto del versículo 10 al 11, con esa comprensión y tomando en cuenta que se nos hace responsable de servir al Señor usando nuestro don espiritual, podemos ver que eso es posible haciéndolo de la siguiente forma. Hay por lo menos 5 consideraciones que nosotros tenemos que tener respecto a nuestro servicio al Señor usando ese don espiritual. Y el domingo pasado les mostré el primero, el segundo y el tercero, y vamos a aprender el cuarto y el quinto, y así completamos la comprensión de este texto, de modo que podamos entonces nosotros cumplir con eso, aprendiendo eso, y movernos hacia una aplicación práctica
personal, decidida, de fe, en la que podamos comprometernos en vivir durante el resto del tiempo, como dice aquí el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a otros. En este caso para nosotros baste ya considerar, por ejemplo, no pude hacer nada. No vamos a vivir en el pasado, vamos a vivir en lo que viene, y a partir de lo que viene, comprometidos en fe en el Señor, con el entendimiento que ahora tenemos basado en este pasaje bíblico, se nos va a permitir a nosotros cumplir con la voluntad de Dios como fieles mayordomos del Señor. Muy bien, ¿qué fue lo primero que les enseñé? ¿Se acuerdan en este pasaje? Dice que la palabra de Dios que podemos y deberíamos saber cómo cumplir nuestro rol de servicio ante el Señor. ¿Cómo, hermanitos? Bueno, lo primero que les enseñé es, en primer lugar, considerando ¿qué? La responsabilidad personal. Aprendimos ahí el énfasis de la palabra de Dios, cada uno. Ese pronombre identifica a cada creyente en su responsabilidad personal, y hicimos mención de que no hay absolutamente ningún creyente excluido en esta norma de responsabilidad. Debemos tener continuidad con nuestros deberes espirituales a pesar de nuestras dificultades, ya sea espirituales o materiales. Entonces, lo primero que señalamos ahí es que cumpliremos con esta responsabilidad de servir al Señor usando el don espiritual, considerando la responsabilidad personal. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, entonces, y el que está mal, también, y el que está peor, también, y el que está bien, sin duda, o sea, sin excluir a nadie, no importa cuál sea su situación, cuál sea su condición, no importa si no tiene lo que él le gustaría tener, no importa si se le ha quitado lo que él quería tener, pero ya no lo tiene, cada uno. No hay razón, no hay manera de que pueda escapar de esta responsabilidad. ¿Cómo, hermanos? Personal. Entonces, subrayen eso, responsabilidad es la clave en esta frase que acabamos de ver ahí. Ahora, en segundo lugar, ¿qué fue la segunda forma que tenemos que considerar para el cumplimiento de esta responsabilidad de servicio? Es que, hermanos, considerando la capacidad personal. Esto tiene que ver con la frase según el don. ¿Se acuerdan? La palabra don, que tiene que ver con algo dado por otro, algo regalado, el don. Y el domingo pasado les expliqué para comprender lo que es don. Es una capacidad espiritual, es algo sobrenatural. No es un talento humano, no es una habilidad humana, sino una capacidad divina dada a usted para usarla usted. Dios dotó a cada cristiano, dio el don, regaló, capacitó divinamente, sobrenaturalmente a cada uno, como ya lo vimos, a cada uno sin excepción, a cada cristiano sin excepción, lo dotó para usarlo a usted en el servicio. ¿Se da cuenta de eso? Dios dota a sus hijos para usar a sus hijos. No dota a sus hijos para que el mundo le alabe y lo aplauda y lo promocione, sino lo dotó para usarnos a nosotros. En otras palabras, el don mismo únicamente existe, el don mismo solo tiene sentido si es puesto en personas para usarlo. ¿De acuerdo? Entonces, Dios puede utilizar un don, sí, puede utilizar ese don, pero Él pone ese don en personas para usar personas. Dios no usa dones, usa personas dotadas, y eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Eso es don, es algo espiritual, porque la fuente de ese don es el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? De acuerdo a 1 Corintios 12, es el Espíritu Santo, es un don espiritual. Por lo tanto, no tenemos que confundir que aquí el apóstol Pedro está resaltando talento humano, habilidad humana, capacidad humana, sino más bien capacidad divina. Además, dijimos el domingo pasado que al comprender
la capacidad personal como un don es algo inmerecido, ¿se acuerdan? Es algo inmerecido, es una manifestación de la gracia de Dios. De hecho, aquí el apóstol Pedro resalta que ha sido recibido, ¿ve? Cada uno según el don que ha recibido, no según el don que ha ganado, sino que ha recibido. En otro caso también les hice pensar que además esta capacidad personal es algo particular en cada uno, ¿se acuerdan? Es decir, es un don especial, no es el mismo en cada cristiano. ¿Recuerdan 1 Corintios 2:11, donde leímos que el Espíritu reparte dones como Él quiere y lo hace con cada uno? De modo que no hay ningún cristiano que se quede sin el don del Espíritu. Él reparte a cada uno. Eso nos habla de que es una repartición o distribución, ¿cómo, hermanos? Universal y colectiva. Sin embargo, ahí mismo también Él está repartiendo a cada uno en particular, ¿se acuerdan? En particular. Eso es individualidad. Entonces, tenemos aquí que al comprender los dones, el Señor está no solamente dándole a todos, sino también dándole a cada uno de forma particular, especial. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente quiere decir que Dios da dones a cada cristiano como persona individual, no dejando a ninguno sin tener un don espiritual. Pero mientras estamos dotados universalmente, también estamos dotados individualmente, lo cual significa que cada uno es hecho una persona particular. Somos capacitados para servir con algo único, con algo especial, con algo peculiar, diríamos incluso. De hecho, también se dice en ese mismo capítulo de 1 Corintios 12 que Dios da variedad de dones y que da variedad de ministerios para usar esos dones y también da variedad de efectos de esos dones en los ministerios. ¿Se dan cuenta? Varios dones, diversos ministerios para que funcionen esos dones y diversos efectos de esos dones sirviéndolos en diversos ministerios. ¿Qué, hermanos? Una amplitud de oportunidades como de capacidades para hacerlo. Así que somos diferentes, tenemos diferentes dones, por lo tanto, ¿cómo vamos a servir al Señor? ¿Cómo? Diferentes, pero lo vamos a hacer con capacidades que cada uno Dios le ha dado. También nos dimos cuenta que es requerido el don en el cuerpo. Es requerido. Si usted es un cristiano, tiene que tener un don para funcionar en el cuerpo, así que nadie puede reemplazarlo si usted no funciona con su don espiritual. Vimos eso en 1 Corintios 12, donde dice que somos miembros los unos de los otros. La iglesia es un cuerpo y donde todos somos miembros, y que cada miembro, ¿qué? Tiene su función, y que no hay un miembro más importante que el otro, y que ningún miembro puede decir, porque no soy esto, en este caso no tengo esto, no funciona así, no soy parte del cuerpo. Se requiere que todo cristiano en el cuerpo de Cristo tenga un don, y por eso es que el Espíritu Santo, ¿qué hace, hermano? Lo da, y lo tenemos. El Espíritu Santo no espera que nosotros lo ganemos, porque es requerido. En otras palabras, eso es como si, digamos, nosotros naciéramos con un cuerpo, naciéramos a este mundo con un cuerpo en el que ciertos órganos nosotros tenemos que de alguna manera encontrarlos y luego incrustarlos en el cuerpo. Eso no es posible, no es posible. Nosotros nacemos con el cuerpo dotado y sus funciones para vivir de acuerdo a lo que se espera de un cuerpo humano, ¿verdad? Entonces igual nosotros, el Espíritu Santo no es que nos salva, nos regenera y nos pone en el cuerpo de Cristo, nos hace parte del reino de Dios incompletamente, imperfectamente, no, para nada, para nada. No venimos a ser cristianos, incompletos, sino más bien, si eso es lo que aprendimos ahí, porque se requiere, de lo contrario no puede funcionar el cuerpo. ¿Qué podría estar sucediendo cuando un miembro o un órgano del cuerpo físico no está funcionando? ¿Qué podría estar sucediendo? ¿Qué podría suceder? ¡Oh, está enfermo!, diría usted. Por supuesto. Es lógico, si un miembro del cuerpo u órgano no está funcionando como se espera que haga, uno dice, está enfermo, y uno quiere diagnosticar eso.
Pero si el órgano está enfermo o el miembro está enfermo, ¿qué más nos dice eso? Que el cuerpo está enfermo. No solo el miembro está enfermo. Usted no va a decir, ay, gracias a Dios, porque yo estoy sano, nada más que el hígado está enfermo. No vamos a decir eso. Si un miembro, si un cuerpo está enfermo porque no está funcionando, no está haciendo lo que se espera que haga, el cuerpo está enfermo. Ahora, entonces, en palabras del apóstol Pablo, la analogía sería, donde una iglesia local como la nuestra, sean visitas que se llaman creyentes, hermanos de ustedes que están entre nosotros y que por una u otra razón se encuentran en un estatus de visita, o miembros no funcionan en el servicio, tienen el cuerpo enfermo. No solo ustedes están enfermos, sino que tienen el cuerpo espiritual enfermo. Y aquí me refiero al cuerpo local, no al cuerpo de Cristo en sí, porque hablemos aquí en términos de dos cuerpos. Vamos a ver si lo podemos ver así. El cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, mejor dicho, no está enfermo. No importa nuestra actividad, no importa nuestra irresponsabilidad, no importa nuestro descuido, no importa nuestra indiferencia, no importa nuestro fracaso en el servicio, el cuerpo de Cristo es intacto, perfecto, pleno, cabal, excelente. Pero detrás de la silueta de ese cuerpo existe un cuerpo, un segundo cuerpo. ¿Cuál es ese segundo cuerpo? Es la proyección de Cristo en una iglesia local como nosotros. Nosotros somos la silueta de ese cuerpo. Y ahí sí puedo decir, puede ser que esa silueta no sea la más adecuada, porque hay miembros que no están cumpliendo con su don de servicio. Un cuerpo enfermo. ¿Tenemos un cuerpo enfermo nosotros? ¿Se han puesto a pensar si nuestra iglesia local, más allá de decir, Señor, gracias por todo lo que damos gracias, más allá de decir, Señor, gracias por todo lo que damos gracias, es pensar, ¿estamos sanos, hermanos? ¿Somos un cuerpo local sano? Piensen en todos los miembros, que son pocos, o sea, aquí no los perderíamos, aquí no tenemos que... Híjole, 1000 no puedo pensar en 1000, como 30 y algo. Piensen en cada miembro de esta iglesia local, como un cuerpo. En cada individuo a su lado, allí, mírense allí. ¿En qué lo has visto servir? ¿Qué sabe usted del don espiritual de ese hermano o de esa hermana? ¿Qué capacidad ha visto usted espiritualmente en esa persona dado para el servicio al Señor? ¿De qué manera ha contribuido, contribuye y está contribuyendo para el crecimiento del cuerpo, la edificación del cuerpo? ¿De qué forma lo ha visto usted a cada uno cumpliendo los deberes espirituales? ¿Seremos un cuerpo espiritual, hermanos? ¿Seremos un cuerpo, saludable? ¿O estaremos enfermos? Ahora, si tuviéramos el cuerpo físico enfermo por un miembro u órgano que no está funcionando, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Usted cree que simplemente lo podemos ignorar? No, no podemos ignorarlo. O simplemente lo podemos reemplazar, como reemplazamos las baterías de un reloj, decir, ay, no me funciona este, lo quito y le pongo otro. Tampoco podemos hacer esto. Y mucho menos en el cuerpo espiritual. O sea, no es este hermano no funciona, pues saquémoslo y reemplacemos por otro. No podemos hacer eso tampoco. Lo que tenemos que hacer es que, hermanos, y bajo esta primicia y verdad y deber, lo que tenemos que hacer es que supervisarnos, decir, hermano, tenemos que pastorearnos unos a otros, y basado en esto que sabemos, decir, hermano, está sirviendo. Está sirviendo. ¿Qué estás haciendo por los demás, por el Señor, por la iglesia? Y cuando pensamos en esto, no nos limitemos a pensar en lo que hacemos aquí adentro. Comencemos por lo de adentro, pero veámonos hacia afuera, incluso, desde adentro hacia afuera. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, tenemos que estar supervisándonos entre todos como un cuerpo, ¿de acuerdo? Tenemos que estar mandándole como miembros interconectados señales a los otros miembros hasta que lleguen al cerebro, a la cabeza, decir, hey, aquel miembro no está funcionando. Y no lo vamos a ir a cortar, no lo vamos a ir a sacar, reemplazar, pero hay que amonestar. ¿Verdad que sí? Hay que amonestar, hay que alentar o hay que corregir, hay que disciplinar, porque un miembro enfermo enferma el cuerpo. Un miembro enfermo enferma el cuerpo. Y por último dijimos que la capacidad personal, es decir, el don personal, es útil en amor. No es lo mismo los dones que el fruto, dijimos. Sin embargo, el que estemos procurando servir al Señor con los dones,
no significa que nos vamos a olvidar de las motivaciones. Es en amor, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 al final y capítulo 13 y reiterar en el capítulo 14, es que, hermanos, en amor. El camino más excelente es el amor. Muy bien, en tercer lugar, el domingo pasado, ¿qué aprendimos? No solamente considerar la responsabilidad personal, sino también, ¿qué, hermanos? Considerar la capacidad personal, pero en tercer lugar les enseñé también, ¿qué cosa? Considerar la asignación personal o la responsabilidad que fue encomendada. La responsabilidad encomendada en este caso es la asignación personal que tenemos de parte de Dios. ¿Cuál es esa responsabilidad personal que tenemos delante de Dios? ¿Ah? Ese don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros, considerando la asignación personal, es decir, lo que Dios nos ha encomendado. Y ahí, ¿se acuerdan de lo que estuvimos tratando en esta parte del versículo? ¿Qué se debe hacer con el don? ¿Qué se debe hacer con la capacidad personal? La capacidad personal ya ha sido dada. No tiene que ser buscada, ganada, lograda. Ya se nos ha dado. Se nos ha encomendado entonces un don. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que corresponde? Bueno, aquí nos dice qué es lo que hay que hacer con ese don, con esa capacidad. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Si hemos recibido algo, entonces tenemos que, ¿qué? Hacer algo con lo que hemos recibido. Y aquí no se nos pregunta, a ver, ¿han recibido ustedes algo? No, es por hecho, es dado por hecho que lo hemos recibido. Todo cristiano lo ha recibido, como ya lo hemos visto. Entonces, lo que aquí resalta en estos versículos, y se les dije el domingo pasado, es que lo que corresponde es dar lo que se le ha dado. Dar lo que se le ha dado. Aunque el don le ha sido dado por Dios, usted debe recordar que el don sigue siendo de Dios. Y si el don sigue siendo de Dios, usted es un mayordomo de Dios que se le ha encomendado algo propio de Dios. Así que lo que se le ha encomendado de parte de Dios debe usarlo para lo que Dios se lo dio. Ahora, ¿para qué nos dio Dios los dones? Aquí dice, ministrelo. ¿Para qué? Para servir, para el servicio, no para el autodesarrollo, el autodesempeño, la autosuperación, no para nada de eso. Entonces, habiendo dicho eso, ¿es una obligación servir con su don, sí o no? ¿Es una obligación servir o no? Sí es una obligación, por supuesto. Usted tiene una obligación de usar su don espiritual. Hermanos, si no lo hacen, están desobedeciendo la palabra de Dios. Y hay algunos de ustedes aquí que bajo la convicción del Espíritu Santo saben que han estado desobedeciendo la palabra de Dios, porque no se han preocupado por servir con su don espiritual. Y están viviendo en contra de la voluntad de Dios. Y ninguno de ustedes aquí le recomendaría y aconsejaría a cualquier persona que la desobediencia es buena, ¿verdad, hermanos? No le diría, caramba, te felicito, qué desobediente eres, muchacho, te va a ir bien en la vida por tu desobediencia. No haríamos eso, ¿verdad? Pues tampoco ahorita, hermanos. Si no se está sirviendo con el don espiritual como debe hacerlo, con esa capacidad, entonces está desobedeciendo y yendo en contra de la voluntad de Dios. Además, se está oponiendo a la regeneración, porque recuerden, fuimos salvados para servir. Si usted ha sido regenerado, usted es una nueva criatura y parte de su esencia como nueva criatura es y debe ser ¿qué? Servir. Así que si está en desobediencia, si lo ha estado por largo tiempo y usted dice, no me ha pasado nada, claro que sí han pasado cosas. Y hay que arrepentirse de ello. Hay que arrepentirse de ello. Dar es lo que tenemos que hacer, en vez de buscar el don. Usted como cristiano no está demandado por Dios a buscar ese don espiritual, ni a ganar ese don, ni a pedir ese don orando. Hay quienes ayunan por el don. No tienen que ayunar por un don espiritual.
ni a producir un don, ni mucho menos esconder el don o negar el don o descuidar el don espiritual. Lo que se le ha dado, ¿qué dice? Delo. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que se tiene que hacer. Dios asignó esto para dar a los demás el servicio espiritual como cristiano, y usted debe recordar eso todo el tiempo que pueda. Tiene que recordar que aunque Dios le dio el don espiritual, ese don sigue siendo de Dios. Sigue siendo de Dios para dar a los demás un servicio espiritual, y debe recordar que lo que tiene, mejor dicho, como don, no lo hace ni más ni menos que el otro. Entonces servir, y la idea de servir obviamente asume la posición de un servil, de un siervo, de uno que ayuda, de uno que sirve, de uno que se pone voluntariamente bajo las necesidades de otros, sin orgullo y vanagloria, sino humildemente, como vimos en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Esto más, el apóstol Pablo, también en 1 Corintios 4:7 dijo, donde estaba corrigiendo la mala actitud de algunos cristianos envanecidos y vanagloriosos, entre ellos les dijo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, hermanos, esa responsabilidad, con esa capacidad, es una asignación. Es una asignación de Dios. Dios lo ha encomendado, y esa asignación es para el servicio altruista. ¿Saben lo que significa altruista, hermanos? Altruista es un término que expresa la renuncia al interés propio. Se nos llama a usar esa capacidad espiritual para un servicio altruista, no egoísta, donde el bien de los demás es lo que me interesa. Debe ser usado para dar a otros un servicio voluntario, una diaconía, como es la palabra aquí. La capacidad entonces que nos ha sido dada, que se le ha dado a usted, no es para su provecho o utilidad, sino que es para extenderla fuera de usted. Usted busca servir a otros, dando lo que recibió, en vez de servirse a sí mismo. Y usted puede decir, ay, ¿a mí quién me va a servir si no me sirvo solito? ¿Quién lo va a servir? Los otros, los mismos a quienes usted va a servir, tienen también, ¿qué? La responsabilidad y el deber de servirlo a usted con lo que ellos recibieron. Así que hay que extenderse a los demás, extiéndase a los demás, ábrase a los demás, piense servir para afuera, no piense en servir para adentro. De hecho, en el texto griego hay una expresión muy enfática en esta frase que dice allí en el versículo 10, de acuerdo a lo recibido por usted, eso mismo es lo que usted está obligado a dar. ¿Se da cuenta? Dios no está diciendo de lo que no tiene, sino de exactamente lo que le he dado. Eso mismo, por usted mismo, el capacitado con la capacidad, dando eso mismo. ¡Qué maravilloso! Nos está hablando de una entrega incondicional. Usted no debe pensar que porque no tiene un don espiritual, que porque no tiene el don del otro, no tiene don. Usted no debe pensar eso. Usted no debe pensar que para servir necesita el don que el otro tiene, porque siempre Dios, hermanos, siempre Dios en su palabra enseña que Él ha demandado lo que uno tiene, no lo que no tiene. Y lo que uno tiene, ¿saben por qué lo tiene? Porque Él mismo lo da para tener, como dar lo que Él nos pide, que demos. Así que usted no piense que es el único útil para servir, sino piense que cuando sirve a otros, otros también están ante la responsabilidad de servirlo a usted. ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son los otros, hermano? Ministrelo a otros. ¿Quiénes son? Pues aquellos que también le pueden servir incondicionalmente a usted. Hermanos, en la iglesia, en nuestra congregación,
estamos aquí para intercambiar unos a otros el don, sin ponernos condiciones, sin hacer distinción de alguna clase. Por ejemplo, usted debe revisar, si usted sirve y está activo en el servicio con su don espiritual, usted debe evaluarse y revisar si el servicio que usted hace solo lo hace a ciertas personas por comodidad y conveniencia. Si usted es discriminatorio. Es que yo solo sirvo a la hermana y al hermano porque con ellos yo me siento bien. Es que con ellos podemos salir y platicar un montón de tiempo. No tiene que hacer eso. Sin discriminación, sin condición, sin limitación y sin restricción. Así es como se nos manda a servir. ¿Se imaginan a Jesús sirviendo como a veces servimos nosotros, hermano? ¿Se imaginan a Jesús? Hermano, ¿qué tal? Hermano me decía, hermano, 5 minutos te puedo dar para servirte. 5 minutos. Y poniendo condiciones. Y discriminando a este y al otro. Ni me lo imagino yo, hermano. Ese no es el Jesús con la vida perfecta que conocemos, ¿verdad? Entonces no podemos ser menos que Él. No podemos discriminar a nadie. Jesús enseñó a sus discípulos que deben dar a otros de gracia lo que Dios por gracia ha dado. Es decir, que tenemos que dar, en este caso servir, motivados de la misma manera en que Dios nos ha dado todo, generosamente, libremente, voluntariamente, sin considerar ningún mérito de ninguna clase de los demás para poder hacerlo. El hermano Juan Calvino le enseñó a su congregación y basado en este texto, este comentario salió de su pluma. Él dijo, nadie debe contentarse con sus propios dones, sino que cada uno necesita la ayuda y el apoyo de su hermano. Entonces estamos hablando aquí de qué, hermanos, de responsabilidad, ¿qué, hermanos? Mutua. A ver, dígame, ¿qué tienes tú? Yo no voy a decir, hermano, a ver, hermanito, aprendí que yo tengo que servirte, pero siempre y cuando tú me sirvas. A ver, ¿qué me vas a servir tú? No. Quien hace responsable a cada cristiano no es usted que dice, hermano, tenés que servirme, no, para yo poder servirte. El que nos hace responsable a todos es ¿quién? El que nos dio los dones, el que nos encomendó y asignó la capacidad. De modo que yo puedo confiar en el Dios y su sabiduría y soberanía, y yo puedo decir, bueno, yo voy a cumplir mi asignación con mi capacidad hacia aquellos que Dios me dice que haga, y voy a esperar que ellos me sirvan. Voy a esperar que ellos me sirvan. Voy a confiar en el Señor. Voy a confiar, en el Señor. Muy bien, ahora veamos la cuarta, rápidamente, la cuarta forma en que nosotros podemos asegurarnos de que llevamos a cabo un servicio espiritual de acuerdo a la responsabilidad que Dios nos ha asignado. En cuarto lugar, observen el versículo 10. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La cuarta manera en que podemos aprender a servir al Señor con nuestro don espiritual es considerando la habilidad personal, ya no la capacidad solamente y la asignación, sino que esta capacidad con la asignación de servirlo a otro, ahora nos lleva a pensar en cómo voy a cumplirlo cabalmente. Aquí habla de la habilidad de cada cristiano para servir con su don espiritual. El cristiano aquí en esta expresión del apóstol Pedro es comparado a un administrador de los recursos de Dios. ¿Cuáles son los recursos en este contexto? Los dones. Un administrador. Este asunto aquí nos enseña que usted no puede servir con el don espiritual sin considerar lo que Dios quiere y cómo lo quiere. Esta frase nos dice cómo servir a otros. Se nos dice en el versículo 4, ministralo a los otros. Y la pregunta es, ¿cómo lograré hacerlo? ¿O cómo debo pensar hacerlo? ¿Cómo debo servir a otros? Y la respuesta es, hermanos, como buenos administradores, lo cual significa que se le hace responsable de servir con su don hábilmente. Buenos administradores destaca la habilidad del cristiano con su capacidad.
tiene su capacidad, del cual es hecho responsable, tiene la asignación de pensar en otros y salir afuera de sí mismo para servir con esa capacidad. Y ahora lo que surge es lo siguiente: no solamente qué y cómo y con qué, sino nos dice de qué forma nos podemos asegurar de cumplir la asignación que se nos ha dado, y es como buenos administradores. En otras palabras, hermanito, no es como yo quiera, no es como se me dé la gana, no es como antojadizamente, no es como caprichosamente, sino que tengo que considerar que si tengo una capacidad y una asignación, entonces tengo que tener la habilidad para usar ese don en el servicio a otros. ¿Saben qué significa la palabra bueno, hermanos, aquí? Como leemos aquí, buenos administradores, la palabra bueno se refiere a aquello que es considerado de buena calidad. Buena calidad, en otras palabras, destaca un valor cualitativo, ¿de acuerdo? No cuantitativo, que hay una gran diferencia. Lo cuantitativo es destacar la cantidad, lo cualitativo es destacar la calidad. Entonces, ¿qué tipo de administración tiene que realizar un cristiano con su capacidad espiritual al servicio de los demás? ¿Qué tipo? Buena administración. Miren cómo la administración aquí es descrita de una manera bien singular. O sea, lo que quiere aquí el apóstol Pedro, recuerden, lo que está haciendo él aquí es: manténganse en una continuidad de deberes, y que las circunstancias de ustedes no solamente interrumpan sus deberes, sino que sus circunstancias tampoco se conviertan en un pretexto. ¿Para qué, hermanos? Para ser mediocre en el servicio. Ay, como me salga. Total, estoy sirviendo al Señor y lo hago de corazón, pero lo está haciendo de corazón como buen administrador. Hermanos, esto habla de calidad de servicio. Una calidad de servicio bajo la calidad de un administrador, de un siervo. Literalmente la palabra bueno se puede traducir excelente, se puede traducir aprobado, honroso, digno, apropiado. Entonces, lo que yo creo que el apóstol Pedro nos está llamando a todos los cristianos, no solamente a hacer con el don, sino es ser un cristiano, un administrador, con un servicio de la mejor forma. Ser excelente, ser hábil. Ya no solo, acuérdense, el don que tenemos es exactamente lo que Dios quiso darnos. ¿De acuerdo? No tenemos que tratar de pulir el don, mejorar el don. ¿De acuerdo, hermanitos? No se trata de cambiar el don. ¿Saben de qué sí se trata? El don está bien. Usted muchas veces no está bien para servir. Usted tiene que tener habilidad de usar ese don espiritual. Un buen administrador. ¿Cómo puede serlo? Pues como dice aquí la palabra de Dios, usted en este caso debe ser un administrador bien adaptado a las circunstancias. Esa es la cuestión. Un buen administrador es aquel creyente que con su capacidad espiritual se adapta a las circunstancias y usa lo que tiene, valiéndose de lo que tiene en sus circunstancias, con fines. Las empresas que contratan administradores destacan, premian, reconocen como un buen aquel que con los recursos que se le dio supo sacar la empresa hacia adelante. Mientras que aquel administrador se la pasa todo el tiempo diciendo: es que no tengo recursos, es que no puedo para acá, es que la situación, es que las ventas, que por aquí, que por allá. ¿Sabe qué va a hacer la gerencia? ¿Sabe qué va a hacer o el propietario, el dueño? Bueno, yo pensé que tú ibas a hacer la diferencia aquí. No sirve. Hay que contratar otro administrador, porque todo el tiempo para quejándose. Que no tiene, que por aquí, que el mercado, que las ventas, que la situación económica, que la devaluación, que la alianza, etcétera. Un buen administrador es aquel que es consciente de sus circunstancias, se ajusta a ellas y se adapta a fin de poder cumplir lo que se le ha asignado. Él sabe lo que tiene. Miren, hermanos, miren, les voy a decir una cosa. Un buen administrador puede ser reconocido por al menos con estos 4 perfiles. Número 1, un buen administrador sabe lo que tiene. Un buen administrador sabe lo que tiene.
tiene que saber lo que tiene, obviamente. No, si desconoce lo que tiene, no va a hacer bien su tarea. Entonces, no solamente de saber lo que no tiene, por lo general nosotros pasamos todo el tiempo sabiendo lo que no tenemos, ¿verdad? No, hay que saber lo que tiene. Segundo, en su perfil de buen administrador. Segundo, sabe en quién usar lo que tiene. Sabe en qué o en quién usar lo que tiene. En tercer lugar, sabe cómo usar lo que tiene. Dígame si no voy bien por ahí, hermanitos. Y eso que nunca he sido administrador de empresas, mire. Sabe cómo usar lo que tiene. Y en cuarto lugar, sabe por qué usar lo que tiene. Sabe por qué usar lo que tiene. A ver, repítame esas 4 cosas que, hermanos, resaltan en el perfil de un buen administrador. Número 1, sabe lo que tiene. 2, sabe en qué o en quién debe usar lo que tiene. En tercer lugar, sabe cómo usar lo que tiene. Y en cuarto lugar, sabe por qué tiene que usar lo que tiene. Todo esto determina un buen administrador. Él es un mayordomo, es un administrador, es un siervo de calidad porque la tarea de servicio lo requiere, lo exige. Él tiene una asignación personal, como ya vimos, tal como ya lo consideramos, ministrelo a otros, sirva, hágalo como buen administrador. Ahora, ¿qué es un administrador? Un administrador se refiere a un mayordomo. Literalmente en el texto griego es mayordomo. Y en aquel tiempo el mayordomo se entendía que era alguien que administraba la tierra de la gente, sus fondos, sus recursos humanos, su alimento, su dinero. Por lo general era un esclavo. ¿Ok? En aquel tiempo no había empleo, o sea, no era que se empleaba una persona con un salario, por lo general era un esclavo. Y ese esclavo se le decía qué hacer, cómo hacerlo, con qué hacerlo, a quiénes hacerlo y por qué hacerlo. Cuidaba de los miembros de la casa, ellos administraban todo eso para el dueño. Entonces los mayordomos no eran los dueños, pero tenían que ser bien, ¿qué, hermanos? Hábiles. Hábiles. Eso es un buen administrador. Eso es un buen administrador. Considera su habilidad para hacer con lo que tiene, lo que se le demanda que debe hacer. Hermanos, así es con nosotros también. Esa es nuestra misma categoría. Somos mayordomos de dones espirituales. Dios nos ha dado esos dones para que los administremos. Usted no es dueño de su don. Aunque Dios se lo ha dado, Dios sigue siendo que dueño y por lo tanto Él va a reclamar por ese don espiritual. Él va a reclamar a usted. Usted tiene la obligación de usar su don como Dios quiere, a quien Él quiere, y cuando Él quiere, y por la razón que Él quiere. Eso determina que usted sea un buen administrador. La administración en cualquier área demanda habilidad. Si usted va a ser fiel, tiene que ser hábil, ¿no es cierto? Eso significa servir como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El apóstol Pablo puso el mismo precepto en cuenta, sobre lo cual él se evaluaba a sí mismo como apóstol, como creyente. Miren conmigo 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mayordomo, en este caso, de la revelación bíblica. Ahora bien, versículo 2, ahora bien, se requiere de los mayordomos, de los administradores, que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Sea hallado fiel, pero no va a haber fidelidad sin habilidad. Si usted no es un buen administrador, lo cual, acuérdense, se perfila como un buen administrador cuando usted, lo quiero recalcar muy bien, cuando usted sabe lo que tiene, no pasa lamentándose lo que no tiene, sabe lo que tiene, sabe qué hacer con lo que tiene, sabe cómo usar lo que tiene y sabe por qué hacerlo, usted está en el camino de la fidelidad, porque es hábil. Ahora, se lo voy a ilustrar en una historia que Jesús contó acerca de él, mayordomo fiel. Y van a ver en esta historia que Jesús contó que la fidelidad va de la mano con la habilidad.
con lo que justamente aquí el apóstol Pedro nos está enseñando para ser siervos hábiles. ¿De acuerdo? Miren conmigo esta linda historia. Lucas capítulo 16. Leamos juntos esta historia. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 10 nada más. No lo voy a explicar, solo quiero que lo vean cómo se ilustra claramente lo que es un buen administrador. Y les voy a decir algo. Este pasaje bíblico, este relato de Lucas capítulo 16, que es único en su clase, hay varios relatos de mayordomía en los evangelios, pero esto es único en su clase. Y lamentablemente muchos lo han malinterpretado este pasaje, que suelen hacerlo con muchos más. Quiero que entiendan que aquí Jesús, su historia es sobre el mayordomo. El mayordomo, ¿cómo debe ser el mayordomo? De acuerdo a la costumbre, de acuerdo a lo requerido. ¿Cómo, hermanos? Bueno. Ahora, ¿qué implica que es buen administrador? ¿Qué implica? Habilidad, para que sea fiel, ¿de acuerdo? Bueno, esto es justamente lo que tenemos en esta historia. Miren lo que dice. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante ¿quién? Ante el hombre rico. ¿Quién es el hombre rico aquí? El dueño. ¿Quién es el mayordomo? El administrador. Fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Fíjense esto, disipador. ¿Ok? ¿Qué hizo con los recursos del dueño? Los disipó. Desde ahí usted puede darse cuenta que no es muy hábil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted tiene que saber lo que tiene, qué hacer con lo que tiene, cómo usar lo que tiene y por qué tiene que hacerlo así, ¿verdad? Lo disipó. Esto es un mal mayordomo, ¿no es cierto? Un mal mayordomo. Pero vean cómo el mal mayordomo se va a reivindicar en su mayordomía. Entonces le llamó el dueño y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Qué es lo que había oído acerca de él? Que era un disipador de los recursos del dueño. Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Lo que está diciendo es, me di cuenta de esto, se te acusa de un disipador, o sea, de un mal mayordomo, por lo que ya vemos ahí. Así que tienes que rendirme cuentas, vamos a cerrar contigo la cosa, ya no vas a ser mal mayordomo, entonces tiene que prepararse, en este caso tiene que inventariar todo, recoger todo, poner todo eso en orden, sentarse con el dueño, y si tiene que descargarle responsabilidades, y si tiene que pagar alguna pena por la disipación, lo va a ver. Y él lo sabe. Entonces mire lo que hace el mal mayordomo, cómo se reivindica el mal mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, o sea, el servicio, ¿verdad? La administración. Cavar no puedo, o sea, trabajar en la tierra, haciendo hoyos, qué sé yo, pozos, lo que era costumbre en aquel tiempo, no puedo. Y la idea aquí de no puedo es no soy capaz. ¿Por qué no soy capaz? Probablemente porque es viejo, ya no es un joven, o porque sufre de alguna, qué sé yo, lo que sea, por alguna razón considera que tiene una incapacidad para eso. Ajá, ¿qué más? Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, cuando quede sin la administración, me reciban en sus casas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Vamos a ver. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¿Cuánto debía? 100. Te voy a favorecer con un descuento. Pero él no le dijo, mira, te voy a ofrecer un descuento porque ya no voy a trabajar aquí. Él se está valiendo ¿de qué? ¿De qué, hermanitos? De una aparente bondad y generosidad que más tarde él va a reclamar como un favor. Como un favor. Mira lo que dice, ¿cuánto debes a mi amo? Dijo 100, escribe 50. Después dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo, y le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.
Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Bien, ¿qué alabó aquí el dueño del mayordomo? No que le robara, ¿verdad? Ya lo calificó como mal mayordomo. Vean, fracasó como mal mayordomo. Lo único que le quedó para reivindicarse, ¿qué fue, hermanos? ¿Qué fue? ¿Ah? Fue vivo, ¿no? Y dijo, muy bien, me voy a cobrar favores cuando yo quede ya sin ser un mayordomo. Me voy a valer aquellos recursos de mi amo para sacar provecho con otros. Y eso es lo que alabó. No alabó la deshonestidad de él, sino él consideró, por lo menos no es tan bruto, sino que proveyó, consideró. Entonces hay que entender que Jesús no está de ninguna manera promoviendo algo inmoral al respecto. Ya este mayordomo fracasó, ¿lo entienden? Pero ¿qué es lo que lo hizo infiel al mayordomo? ¿Qué fue, hermanos? ¿Qué es lo que lo hizo infiel? ¿Qué es lo que lo hizo malo? ¿Qué es? ¿Sí? No fue hábil en la administración. ¿Y por qué no fue hábil? Porque algo pasó por alto el individuo. ¿Qué fue? No fue considerar lo que tenía, ¿verdad? Sino cómo usarlo, en qué o en quién usarlo y por qué hacerlo así. ¿Se dan cuenta? Esta historia nos dice lo que es un mal mayordomo, un mal administrador, en comparación con un buen administrador. Amados míos, hermanos, estamos en un mundo donde el Señor dijo afirmativamente, no especulativamente, afirmativamente, en este mundo tendréis aflicción. Y si estamos en este mundo, lo estamos para que a pesar de la aflicción sirvamos como buenos administradores, que seamos capaces de ajustarnos a las circunstancias, que seamos capaces de elevarnos por encima de las condiciones y cumplir con el fin que se nos ha asignado. Entonces, servir al Señor con su don espiritual requiere no solamente responsabilidad, no solamente capacidad, no solamente una asignación clara, sino la habilidad de hacerlo. Hermanos, necesitamos aprender esa habilidad. Es decir, esto es lo que tengo y lo voy a usar en el qué o en el quién que Dios me ha dicho, ¿verdad? Como Dios me ha dicho, ¿verdad? Y por lo que Dios me ha dicho. Y eso nos va a hacer un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Miren, me encanta aquí, ya lo hemos mencionado, como cada uno multiforme gracia. ¿Se acuerdan lo de las paletas de colores? La multiforme, todas las mezclas posibles. En la medida en que yo me ajusto a las circunstancias, en la medida en que yo me aplico a cumplir con lo que se me ha asignado, usando lo que tengo, y me convierto en hábil, yo sabré qué es lo justo para el momento. En otras palabras, hermanitos, un don espiritual, como una capacidad espiritual dada por Dios, no es cuestión de algo limitado, es algo que yo mismo puedo variar, puedo tener una variedad de expresión en mi servicio. Voy a servir, teniendo este don espiritual, no siempre voy a servir así. Voy a servir así a ella o a él, ¿de acuerdo a qué? No solo a mis circunstancias, sino a las circunstancias de él. Me voy a ajustar, me voy a acomodar, porque lo que importa, ¿qué es, hermanos? El fin para cumplir como un buen mayordomo. Yo creo que habrá muchas veces cuando usted, con el compromiso de servir, sirva, usted podrá ver cosas en usted que jamás habrá visto. Usted podrá ver diversas cosas en usted que jamás ha visto, como dice, como un buen administrador de la multiforma gracia de Dios. La variada y amplia forma de expresar Dios, el don en usted
y a través de usted. Una combinación de cosas, qué lindos. Combinación de circunstancias, combinación de vida, combinación de situaciones, combinación de capacidades, combinación de todo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que no hay pretexto, no hay razón, no hay forma de escapar de lo que Dios nos ha asignado. No importa lo que no tiene, no importa lo que usted quisiera, para nada. Dios no valora lo que a menudo nosotros valoramos. Debemos valorar lo que Él valora. Dios puede usar a cualquiera que ha capacitado, a cualquiera, porque Él valora la función por encima de la forma, la utilidad por encima de la estética. En otras palabras, no se sienta con camisa de fuerza y decir, yo solo así puedo servir. Es que si no se dan estas cosas así, es que si el hermano no se deja que yo lo sirva así, es que si no tengo aquello que yo creo que me va a hacer servir mejor. No, hermanos. La habilidad para servir hace que usted, como buen administrador, supere cualquier obstáculo, dificultad y cualquier circunstancia. O sea que usted es un siervo de calidad. Un siervo de calidad. No importa la forma de ser, no importa, cuando digo estética, no importa si usted es menos atractivo que el otro para servir. Dios valora la función de servicio. En ese sentido es que Él ha hecho posible todo lo demás que tenemos. Muy bien, el próximo domingo terminamos considerando la última cosa en la que respecta aquí en el versículo 11, ya que sabemos nosotros lo que hemos aprendido a considerar la responsabilidad personal, en segundo lugar la capacidad personal, en tercer lugar la asignación personal, en cuarto lugar la habilidad personal. Ya entendiendo todo eso, uno debe preguntarse, muy bien, si esto me hace un buen administrador, ahora, para aquellos hermanos, el apóstol Pedro le dijo, eso de buenos administradores con la multiforme gracia de Dios, en ustedes se puede cumplir de esta manera. Y vamos a ver cómo el apóstol Pedro le dijo a ellos que se podía cumplir de esta manera y cómo nosotros podemos pensar en cómo cumplir nuestra buena administración de la forma en que nuestra realidad local, lo que somos, cuántos somos, lo que tenemos, lo que debemos hacer, tendría que ser lo pertinente para nosotros. Entonces vamos a estar viendo la última cosa que nos mueve, la habilidad a la meta, personal, el próximo domingo, Dios mediante. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vivir según el Señor quiere que vivamos, sirviendo fielmente como mayordomos al Señor. Ya sabemos que es ser un buen administrador. Hermanos, si pensamos en la vida de Jesús, antes de pensar en lo que tenemos que ser, será nuestro motivo, será nuestra causa, será nuestra fuerza, será nuestra confianza de saber que ver a Jesús no solamente es verlo como un, hermanos, como un Salvador que dio su vida en sacrificio por nosotros. Fue un mayordomo, hermanos. Antes de dar su vida y morir en la cruz, para el perdón de nuestros pecados, Él toda su vida la cumplió como un mayordomo. ¿Se acuerdan las palabras que dijo? ¿Se acuerdan las palabras que dijo? ¿Sabe qué dijo Él? Yo no digo nada que el Padre no me haya dicho que yo diga. ¿Se acuerdan las obras que hizo, hermanos? Yo no he hecho nada que el Padre no me haya dicho que haga. Él fue un mayordomo bueno. ¿Y se acuerdan, hermanos, cómo cumplió Él con toda la asignación que Dios le dio, tomando en cuenta la capacidad que el Espíritu Santo lo dotó para llevar a cabo la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan toda la adversidad? ¿Se acuerdan que Jesús no solamente fue tentado en el desierto, comenzando su ministerio para servir a los pecadores, fue tentado y no fue la única vez? ¿Sabe? Dice la palabra de Dios en Hebreos que Jesús vivió una vida constante ¿de qué? De tentación. Tentación constante. ¿Se pueden imaginar, hermanitos, todos los días tentado bajo circunstancias? Dice la palabra de Dios que Él conoció el sufrimiento por experiencia propia, en carne. Así que no digamos, hermanos, que Jesús no fue un buen mayordomo.
No digamos, no pensemos que vamos a ser un buen mayordomo sin considerar a Jesús como un buen mayordomo. Él supo cumplir hábilmente todo lo que se le asignó. ¿Verdad que sí, hermanos? Él supo hacer de la ley de Dios lo que en verdad la ley de Dios es. Y lo hizo todo, hermanos, para proyectarse a nuestro favor, no solo como sacrificio sustituto, hermanos, como mayordomo sustituto. Tenemos a un mayordomo que no solamente es nuestro pastor, sino un mayordomo que nos puede enseñar la mayordomía, cómo ser fieles administradores de lo que tenemos. Solo tenemos que ser como Jesús. Y no somos como Jesús si no estamos todos los días en busca de ¿qué? De su dirección, en busca de su dirección, de su conducción, de su palabra y de su voluntad. Pues bien, hermanos míos queridos, vamos a consagrarnos en oración al Señor, a la luz de lo que hoy el Señor nos ha enseñado, para esta semana recordar lo que ya podemos comenzar a hacer en su voluntad. Pónganse de pie, por favor, y oremos al Señor. Nuestro Dios, gracias por concedernos el tiempo para escucharte de una forma en la que a menudo no estamos durante la semana dispuestos a hacerlo por trabajo, afán, estudios, actividades en casa. Ponernos a tus pies, Señor, disfrutar este tiempo como una forma en la que nadie debería menospreciar. Señor, es una gran parte para nuestra vida. Gracias por recordarnos lo aprendido, por reforzarnos en nuestro aprendizaje para hacer esto que hemos aprendido. Gracias por aclarar nuestras dudas. Gracias por encargarnos con toda claridad tu voluntad. Gracias por llamarnos al arrepentimiento al considerar que no tenemos absolutamente ninguna razón para jactarnos, porque cuando tenemos a Jesús como el mayordomo bueno y fiel, nosotros nos vemos por debajo de Él. Vemos realmente, Señor, que no tenemos nada en qué gloriarnos, sino en Jesucristo, mayordomo de los pecadores. Señor, en Él queremos cumplir tu voluntad, por Él queremos hacerlo y queremos pedirte que nos muevas el corazón a un arrepentimiento genuino, que dé paso a un compromiso genuino y un cambio, Señor, un cambio de corazón, donde por tu gracia pueda operar en nuestras vidas el servicio hacia los demás con el don que nos has dado, Señor. Que nuestros hermanos que hoy están acá y los que no estén podamos darnos cuenta, Señor, que nos estás llamando a vivir de la manera en que debimos haber vivido el año pasado, pero no lo hicimos, y que en tu gracia tenemos un nuevo periodo de tiempo para poder hacerlo. Señor, encomendamos a ti nuestras vidas, que nos lleves con gozo, alegría, pensando, meditando, planeando dónde involucrarnos, dónde salir, dónde sacar nuestro don, dónde ponerlo al servicio, dónde mostrarnos hábiles como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de la multiforme bondad de Dios y capacidad de Dios. Bendice a mis hermanos y gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Y todos decimos amén y amén.